¿Qué tal? Ahora vamos a ver el tema de definición de un problema, para lo cual vamos a ver la siguiente agenda incluyendo las diferentes etapas en la definición de un problema. Al respecto, al definir un problema es importante recordar que si no sabemos hacia dónde vamos, prácticamente cualquier camino daría lo mismo. Por lo tanto, un paso lógico en la mejora es decidir justamente sobre qué trabajar. Y dado que cada organización maneja recursos limitados, se tienen que fijar cuáles son las prioridades correctas para cada organización para identificar cuáles son esas diferencias de desempeño las cuales tendríamos que reducir. Al realizar proyectos de mejora, como los que propone la metodología Six Sigma, es importante partir por identificar cuáles son los KPIs, es decir, los indicadores de desempeño clave. Estos son básicamente métricos específicos que nos ayudan a determinar qué tan bien se está conduciendo la organización o la empresa, ¿sí? Los KPI regularmente están asociados a objetivos de la empresa, por lo tanto tienen ciertas características. De entrada, los KPI nos indican algún métrico de medición, por ejemplo, cuál es la nueva cantidad de clientes que tenemos mes con mes. También nos indica un objetivo, en este caso requerimos 100 nuevos clientes cada mes. Nos indicaría también cuál sería la fuente de información, para este caso el departamento de mercadotecnia, y el KPI también debería tener una frecuencia de revisión mensual, por ejemplo. Aquí tenemos en la parte inferior de la diapositiva dos ejemplos de KPIs. El primero tiene que ver con el porcentaje de piezas que pasan a la primera vez o el porcentaje de partes por millón defectuosas. Desde el punto de vista contable también tenemos KPIs, por ejemplo, el costo, retrabajo y scrap como un porcentaje de las ventas sería otro KPI. En estas ligas tienen videos donde dan más detalles sobre los KPIs. A su vez, cuando definimos un problema, es importante utilizar la relación de un proceso con sus entradas y con sus salidas. Básicamente, en las entradas tenemos elementos como el recurso humano, materiales, maquinaria, mientras que en la salida tenemos básicamente características ya sea de un producto, de un servicio o del mismo proceso que los genera. Y a su vez, el proceso etapa por etapa o las operaciones que lo conforman. Entonces, en ese sentido, es importante definir qué es el problema. Básicamente estamos hablando que es la desviación de un requerimiento establecido o un atributo establecido, ya sea en el producto o en el servicio, ¿sí? Derivado del proceso. A manera de ejemplo, tenemos un proceso de generación de micas para lentes, donde las entradas son trabajadores, el policarbonato, plásticos, maquinaria, energía, entre otros. Se tienen procesos de moldeo, de limpieza, entre otros, y el resultado son micas para lentes, ¿no? Sin embargo, actualmente se están presentando rayones en las orillas de los lentes. Aquí vale la pena acordar si esa desviación tiene un origen respecto a la calidad, a la disponibilidad o al uso de los recursos. Si es el primer caso, se refiere a si se están cumpliendo las características de los clientes, o si es en el sentido de disponibilidad, a lo mejor el problema está orientado a la disponibilidad correcta en cuanto a la cantidad de piezas o al tiempo en que se están produciendo, o si es respecto al uso de recursos, podría estar asociado a la cantidad de recursos que estamos utilizando para generar ese bien. O en su caso, el problema puede tener una combinación de esas tres características principalmente. Por lo tanto, esto nos daría pauta a identificar cuáles son las potenciales causas raíces, partiendo del hecho de que, dado que tenemos un resultado o una salida no adecuada, esta está en función de variables que la están generando. Por lo tanto, aquí vale la pena recordar que hay procesos clave dentro de una organización y que son aquellos que son actividades típicamente que involucran a varios departamentos y donde se genera y se entrega valor, donde transformamos físicamente el producto. Y va a haber otros procesos que no son necesariamente clave, pero que son necesarios. A su vez, la cadena de valor es todas aquellas actividades en grupo que desarrollan, diseñan, producen o entregan soporte al producto para poderlo entregar al cliente. Algunas preguntas que nos pueden ayudar a identificar cuáles son
los procesos claves en nuestras organizaciones podrían ser cuáles son las actividades por las cuales estamos proveyendo valor, ya sea al producto o servicio de nuestros clientes, cómo podríamos describir o nombrar a esos procesos y a su vez cuáles son los 3 resultados críticos que podrían generarse en cada uno de esos procesos. Típicamente vamos a identificar que hay procesos clave primarios como lo son la adquisición de materiales, el desarrollo de productos y principalmente el departamento de producción o el área de producción, pero también se puede incluir a la distribución o al servicio al cliente, mientras que procesos clave secundarios podrían ser el área de recursos humanos, finanzas, mantenimiento, planeación, entre otros. De los procesos clave podemos también identificar cuáles son las variables de entrada de los procesos que son clave, los KPIB. Básicamente son esas variables en un proceso que pueden representar una fuente de variación, mientras que los KPOB, ¿sí?, o variables de salida de un proceso clave son el resultado de ese proceso, el cual típicamente incluye parámetros ya sea del producto o del mismo proceso. Y estos nos ayudan a medir de alguna manera la efectividad en los proyectos de mejora. Una manera de visualizar tanto los procesos clave como las entradas y las salidas de las mismas es a través del diagrama SIPOC, que denota Supplier Input Process Output Control. En este mapa nos ayuda a identificar cuáles son esos procesos claves en la organización. Básicamente desplegamos los 5 o 4 pasos más importantes en él y sirve como una base para la elaboración de un mapa de proceso más detallado y a su vez nos ayuda a determinar si el área está dentro del rango de margen de trabajo del equipo y también permite a las personas fuera del proyecto entender el proceso como tal. Para elaborar un diagrama SIPOC regularmente seguimos esa secuencia. Primero, enlistamos cuáles son los pasos principales dentro del proceso que estamos analizando. Posteriormente nos enfocamos en cuáles son los resultados o las salidas de esos pasos. Posteriormente, cuáles serían los requerimientos de esas salidas de esos pasos. Y luego nos regresamos a cuáles serían las entradas que se requieren para cada uno de esos pasos. Y también nos enfocamos en cuál sería el requerimiento de cada una de esas entradas. Una vez teniendo eso, ahora enlistamos lo que son los proveedores, ya sea internos o externos para cada entrada del proceso, así como las características críticas para la calidad, típicamente denominadas CTQs. En ese orden es como regularmente se sigue para generar un diagrama SIPOC. A continuación se muestra un diagrama SIPOC sobre las funciones del área de calidad en una empresa. Por ejemplo, algunas actividades que se generan principalmente son auditorías internas, la planeación avanzada de la calidad, auditorías de entrada, ejecución de plan de control, entre otras, ¿no? Para cada una de ellas vamos a identificar cuál es la salida que se tendría para esa actividad. De auditorías internas, por ejemplo, podríamos mencionar los reportes mensuales de calidad y como entrada de esa actividad usaríamos, por ejemplo, cuáles son las características críticas de la calidad tanto de diseño o como de proceso para esa operación. El cliente que va a recibir esa actividad básicamente sería el gerente del área y nuestro proveedor para esa actividad sería el área de desarrollo de nuevos productos, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo sería, por ejemplo, el caso de la planeación avanzada de la calidad, que lo genera este departamento, quien a su vez genera acciones correctivas que tienen como cliente los líderes de marketing. A su vez, para hacer esta actividad requerimos estándares externos y a su vez estos son proveídos, por ejemplo, por el equipo externo de calidad, entre otros. Otra herramienta visual o mapa que nos ayuda a caracterizar los procesos clave y sus entradas y salidas es el mapa mental, pero de proceso, que es básicamente jerárquico por naturaleza y nos ayuda a ir describiendo algunas características de los procesos clave, ¿sí? Por ejemplo, empezamos con una pregunta de nivel general, que para este caso sería cuáles serían las entradas de los procesos que tienen un impacto significativo sobre los resultados del proceso. Una vez que planteamos una interrogante, se genera una acción o una actividad, que en este caso es desarrollar un mapa de proceso para identificar todas las entradas del proceso.
Y una vez que tenemos esa acción, deberíamos de generar una respuesta a esa acción, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que los inputs A, B y C pueden tener un efecto significativo. Habiendo cubierto esa respuesta, nuevamente nos planteamos preguntas al respecto. Por ejemplo, si el input A tiene un efecto significativo sobre el resultado Y, es una pregunta, la cual nos lleva a una acción, que en este caso sería diseñar y conducir experimentos para cuantificar esa relación. A partir de esa acción propuesta, deberíamos de generar un resultado, que en este caso se plantea que existe una relación significativa al 40% de nivel de confianza. Si esto agota lo que se requiere para contestar la pregunta inicial, hasta ahí llegaría el mapa mental. Si no, continuamos con una nueva interrogante, una nueva acción y una respuesta, hasta agotar la pregunta planteada. Esto nos lleva a declarar cuál sería entonces un problema, el cual debe ser conciso, contener una métrica, el cual va a ser usado para monitorear el desempeño y no debe de contener de alguna manera la solución. En el cuadro verde se observan dos ejemplos de declaración de un problema, donde el primer caso se tiene que el proceso de manufactura actual tiene un rendimiento del 70% y está creando cantidades inaceptables de scrap. O en el segundo ejemplo, que solamente el 85% de los clientes están completamente satisfechos con un producto y que el abandono de clientes está inaceptablemente alto al 7%. Entonces, esos serían algunos ejemplos de planteamiento de problema. Sin embargo, es muy común acompañar el problema con un caso de negocio planteándolo en términos monetarios, ¿no? Es decir, llevarlo a cuestiones económicas de cuánto representaría el primer caso de rendimiento o de abandono de clientes, en este caso, ¿no? Para el primer ejemplo, tenemos que si el caso de negocio se acompañara de que el 30% del scrap que se está generando representaría en costos de manufactura hasta $10,000 por día, eso daría una magnitud a las personas que toman las decisiones del grado de problema al que se están enfrentando. Al respecto, además del mapa de proceso, existen otras herramientas, como la secuencia de brainstorming, ¿sí? O tormenta de ideas, o el análisis de los 5 por qué. En el caso de brainstorming es una secuencia de análisis para generar ideas, ¿no? Aquí están los pasos típicos que se siguen y en la parte inferior tienen ligas para ver ejemplos de desarrollo. De la misma manera, para el análisis de los 5 por qué es un cuestionamiento constante de por qué sucede un fenómeno hasta llegar a una potencial respuesta. En la parte inferior también tienen ejemplos de cómo desarrollar y conducir un caso de 5 porqués. Posteriormente tenemos el caso del Balance Scorecard, el cual básicamente es una herramienta para comunicar un plan estratégico de la organización orientado a 4 grandes aspectos. El primero de ellos tiene que ver con las personas, le llaman Learning and Growth, y es actividades asociadas al entrenamiento, la capacitación del personal. El segundo elemento son cuestiones internas de proceso. El tercero tiene que ver con cuestiones ya externas, que son los clientes. Y el cuarto, y el más importante desde el punto de vista de las empresas, es el financiero. Comenzamos regularmente por identificar qué es lo que requiere el negocio. Para este ejemplo se plantea que se requiere incrementar el valor para los stakeholders o shareholders, los inversionistas de las empresas, ¿no? Una vez que se tiene una respuesta para esa actividad, entonces, desde el punto de vista financiero, nos pasaríamos al punto con los clientes, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para incrementar ese valor a los inversionistas? Por un lado, con los clientes tendríamos que proveer nuevas soluciones, por ejemplo, o por otro lado, tendríamos que estar trabajando en reducir costos a través de proveer productos de alto valor agregado. Una vez cubierto la parte relacionada con los clientes, nos pasamos a la parte interna de los procesos. ¿Qué tendríamos que hacer para realizar los procesos internos bien? Para el ejemplo de la izquierda, a partir de soluciones innovativas, tendríamos entonces que una acción sería reducir el tiempo al mercado de un producto o incrementar el número de proyectos viables o maximizar el número de ideas que se están ofreciendo, ¿no? En la última etapa con respecto a recursos humanos se plantea la optimización de la capacidad colaborativa con trabajo remoto
y continuamos en el siguiente video.